¿ya? Unidades compactas que tienen la finalidad de suministrar caudal hacia la parte de control o actuadores de un sistema hidráulico, ¿ya? Vamos a partir por una descripción general de las principales partes, cuál es su función, y después vamos a proceder a destapar, a desarmar y ver cuáles son los aspectos a considerar en el conjunto motor-bomba para un mantenimiento ya sea preventivo o correctivo. ¿Ok? Bueno, vamos a partir por dentro del concepto de el diagrama que ustedes probablemente ya han visto, que tiene que ver con la conversión de energía en un sistema hidráulico. Acá lo que ustedes ven, que es el conjunto motoeléctrico y bomba hidráulica que está sumergida, viene siendo la etapa de accionamiento de entrada, ¿ya? Acá es donde ustedes van a identificar la zona de dónde está la energía eléctrica, dónde está presente la energía hidráulica y dónde está la transformación de energía eléctrica a energía mecánica y de mecánica a energía hidráulica. ¿Ok? Entonces tenemos un motor un motor eléctrico monofásico, ¿ya? De 220. Tenemos el tablero, que es la parte de control, y tenemos ya la unidad de potencia hidráulica, que tenemos la bomba que está sumergida, que está acoplada al motor eléctrico a través de una campana de sujeción. Tenemos las líneas de retorno, tenemos una válvula reguladora de flujo y tenemos el manómetro con la válvula reguladora de presión, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad? Setear la presión de alivio del sistema, ¿ok? Y tenemos la salida, que es a través de un acople rápido, que vendría siendo la línea P, la línea de alta presión, ¿ok? Esto es importante, que esta regulación siempre tiene que estar asociada a la capacidad de la unidad, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque si esta válvula yo la seteo a un rango mayor a la capacidad de la unidad de potencia hidráulica, puedo generar una falla. ¿Cuál es esa falla? Que como tengo el factor de presión, que es una variable en la fórmula de potencia, yo aumentando la presión de trabajo a un caudal constante, yo puedo variar la potencia hidráulica. Y si esa potencia se iguala o se aproxima a la potencia eléctrica, yo puedo generar una falla. ¿Cuál es esa falla? Se tienden a igualar las potencias y va a saltar el automático, la protección del motor eléctrico, ¿ya? Por lo tanto hay que tener ojo. Muchas veces una de las principales fallas cuando la unidad hidráulica a través de los actuadores presenta un sintomático y empezamos a modificar la presión de trabajo, probablemente después de llegar a la conclusión que es el problema de la bomba, cambiamos la bomba y la bomba nueva obviamente va a tener una eficiencia mayor, y sin modificar la regulación de presión puedo tener una falla posterior a la falla de la bomba. Por lo tanto, muchas veces ocurre en la industria que cuando ustedes diagnostican, previo a esa toma de decisión, modifican las presiones y no se dan cuenta que una bomba de bajo rendimiento, que no es el problema la presión, se modifica la presión y después cuando se cambia la bomba, ustedes se van a encontrar con esa falla. Se igualan las potencias y se les tolea el motor o se salta el automático, en este caso aplicación industrial. Y complica la situación en términos de qué falla se tiene ahora. Y es por la sencilla razón de que se modifica la presión de trabajo, ¿ya? Recuerden que potencia hidráulica es igual a la presión por el caudal dividido por una constante, ¿ya? Por lo tanto, el caudal como variable, ustedes no lo van a poder cambiar, porque está sujeto a un principio constructivo de la bomba. Por ende, la única variable que ustedes pueden intervenir en este tipo de unidades es la presión de trabajo. Y ahí hay que tener las precauciones. ¿Cuál es mi rango en que yo puedo modificar esa variable? ¿Ya? Cuando hay una situación de falla, generalmente, por un mal diagnóstico, todos atacan la presión y empezamos a modificar la presión. Y nos olvidamos de esa variable. Y la solución es, ya, cambiamos la bomba. Cambian la bomba y después se encuentran con la falla, que es otro escenario, y que se les salta el automático.
mide el consumo se dispara y no se recuerdan que la presión hay que bajarla nuevamente. Ocurre, ¿ya? Una persona que tiene poco conocimiento o una persona que está en el cambio de turno pensando en una línea productiva, el cambio de turno no va a saber si no se entrega el detalle que hay una presión modificada. Entonces, es una situación que ocurre mucho, ¿ya? Se los comento para que ustedes lo tengan presente. Tenemos el manómetro, que es el instrumento que me permite ver las presiones a la cual trabaja el sistema, ¿ya? ¿Y qué se Muy está importante, esta válvula, recuerden que dentro de la familia de las válvulas reguladoras de presión hay 5 tipos de válvulas reguladoras de presión. Esta es una reguladora de presión de acción directa, ¿ya? Normal cerrada. ¿Por qué normal cerrada? Porque esta válvula no es para que trabaje constantemente en apertura. ¿Cuándo va a llegar a la condición de apertura? Cuando yo llego al requerimiento máximo del sistema, es decir, presión máxima de seteo. Las instalaciones hidráulicas como esta, o las unidades hidráulicas como esta, no están diseñadas para que siempre estén trabajando en alivio, ¿ya? Por eso esto es normal cerrada. La única válvula reguladora de presión que trabaja en una condición normal abierta es la reductora de presión, que cumple otra función. Todas las reguladoras de presión de acción directa, como alivio, relief o como limitadora, que son los 3 nombres que se conocen, es normal cerrada. Por ende, esta nunca se tiene que abrir. ¿Cuándo se abre? Cuando el sistema genera una restricción determinada, o el actuador en este caso genera una fuerza máxima y que se me refleja una presión máxima, y eso obviamente tiene que liberar en algún punto. ¿Dónde es? La válvula reguladora de presión. ¿Ya? ¿Ok? Salida de P, y bueno, tenemos el depósito. El depósito, ustedes saben que es en donde se contiene el fluido. Este depósito tiene sus funciones, ¿ya? Una que es la principal es poder disipar la temperatura en una unidad de potencia hidráulica. Esa es la principal función. Los tamaños de depósitos hidráulicos se rigen por una regla universal, ¿ya? Que se habla de que dependiendo del caudal de la bomba es el tamaño del depósito, ¿ya? Se habla en la literatura que puede ser de 4 a 5 veces el caudal de la bomba. Otras literaturas hablan de 3 a 4 veces el caudal de la bomba, ¿ok? Y bueno, hay 2 tipos, que es abierto a la atmósfera y otros que son cerrados, que son presurizados, ¿ya? Son los 2 tipos que son los más comunes, perdón. Este depósito es el típico depósito abierto a la atmósfera, ¿ya? ¿Ok? Por lo tanto es cargado a través de la presión atmosférica, ¿ya? Tiene una etapa de llenado que es por aquí, en donde está el peso atmosférico que actúa sobre el depósito que tenemos dentro de la unidad, ¿ok? Bueno, la bomba, como les comentaba, es sumergida. Una vez que destapemos la unidad, vamos a ver qué tipo de bomba es, si es de caudal variable, caudal fijo, y si es de caudal fijo, si es de engranaje, de paleta o de pistones. Generalmente por este tamaño siempre son de engranajes, ¿ya? ¿Ok? De engranaje externo. ¿Qué otra finalidad? Bueno, dentro de este depósito vamos a ver que lo lógico es que tenga una placa deflectora, que es una placa que me permite separar el lado de retorno con el lado de succión. Recuerden que aparte de disipar la temperatura, también tiene la función de mantener, el depósito tiene como función mantener un caudal laminar o caudal no turbulento dentro de la zona de succión. ¿Para qué razón? Para que evite la bomba cavitar con ese flujo turbulento que viene desde la línea de retorno, ¿ya? Por lo tanto, siempre el diseño estándar que cumple con las normas internacionales en términos de diseño de sistema debiese tener una placa deflectora al interior. El depósito en sí, en el fondo, debiese tener una mínima inclinación entre 2 a 3 grados, si es que bien recuerdo. Y bueno, el tapón de descarga del aceite, bueno, la tapa de llenado, etc. ¿Okay? Eso es como lo básico. ¿Y el nivel? Y lo otro es el nivel. El nivel es parte de los accesorios del depósito, ¿ya? ¿Qué función tiene esto? Obviamente ver el nivel máximo y nivel mínimo, y además
hay algunos que tienen incorporado una especie de termómetro, ¿ya? Temperatura. Para ver la temperatura del depósito, porque como les comentaba, la principal función es disipar temperatura. Ojo, cuando tenemos un diagnóstico de falla y la falla está asociada a un problema de temperatura, siempre el punto de partida de referencia para la temperatura es el depósito, ¿ya? Si el depósito tiene la temperatura que me indica el catálogo, el tema no está aquí, está en otro lado, ¿ya? Ahora, si el problema de temperatura es en todos los puntos y principalmente en el depósito, es que la generación de temperatura puede estar iniciada desde el depósito, ¿ya? ¿Qué componente? Bueno, la válvula, les recuerdo que una válvula que está en condición de apertura, ya constante, podemos generar un punto de temperatura muy alto acá. ¿Por qué razón? Si ustedes se fijan, este es un cartucho, en donde hay una perforación lo más probable de 5, 6, 7 milímetros, ¿ya? Por donde despicha el aceite, la presión a retorno de forma intermitente, ¿ya? En cosas de segundos, milisegundos, ¿ya? O si la apertura es constante, un par de segundos. ¿Qué pasa? Que si yo tengo un caudal acá supongamos, de 10, 15 litros por minuto, y esta válvula está en una apertura constante, voy a estar descargando a retorno 15 litros por minuto por una perforación de 4 o 5 minutos, 5 milímetros o 8 milímetros. Alza de temperatura. Eso es el punto en donde aumenta la temperatura bruscamente hasta el extremo de inflamarse el aceite y se puede incendiar, ¿ya? ¿Ok? También, por eso es importante la regulación. Una mala regulación también puede generar un problema de temperatura. Y lo otro es un desgaste en la parte interna de la bomba que puede generar fricción y por ende un problema de temperatura. ¿Ok? El otro punto que siempre está asociado a la unidad de potencia hidráulica es un filtro, ¿ya? Que va en la línea de alta presión, ¿ya? Como por ejemplo un filtro de presión que generalmente se caracteriza porque es muy robusto, ¿ya? Una carcasa de acero y que justamente es para altas presiones, ¿ya? Y generalmente está a la salida de la bomba, en este caso por el diseño a la salida o después del manómetro y de la válvula reguladora de presión, ¿ya? Esto obviamente tiene la finalidad de filtrar todo el aceite que va hacia el sistema, ¿ok? Bueno, ahora vamos a proceder a separar la parte eléctrica. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, obviamente, una unidad desenergizada, ya desconectada, yo voy a intervenir desde el motor la desconexión para poder separar la parte eléctrica y enfocarme en lo que es la mantención de la unidad de potencia hidráulica, ¿ok?